¿Me lo congelaron? Sí. Ya. La bacteria vale siempre y cuando la bacteria esté viva. Si la bacteria no está viva, les va a tocar hacer de nuevo. ¿Ya? Espero que la hayan congelado bien. Se les enseñó bien a congelar, ¿verdad? Yo cualquier rato cojo porque yo tengo que trabajar con esas bacterias. Háganse bien. Yo las activo. Y si esa bacteria está muerta, no sirve. Tienen que volver a hacer. Yo en la semana, escuchen, en la semana 14, en la semana 15 voy a activar las bacterias que tienen y espero que ustedes a esa fecha ya tengan conseguidas todas las leyes. Ahora, yo no les voy a regalar notas. ¿Ya? Porque doy trabajos de recuperación, la verdad que sí lo doy. Pero no vayan a pensar que les voy a dar investigaciones, eso no hago. ¿Ya? ¿Quién cree que está mal en la nota? Quien cree que tiene menos de 7, consíganme 2 ble. Fuera de lo que ustedes tienen que hacer por grupo. Fuera de lo que ustedes tienen que hacer. Eso es aparte. Eso es opcional, individual. Eso sí, los medios de transporte les va a tocar comprar, porque eso ya no está fuera de la práctica del grupo. El material lo tienen ahí. ¿Ya? Bueno, eso por un lado, pero quien cree que tiene menos de 7, que tiene más de 7, pues ya relájese. ¿Para qué? ¿Cómo sabremos? Ya ustedes tienen que saber si salieron bien o salieron mal. Bueno, ustedes sabrán, si ustedes hicieron malos exámenes, pues, y tienen que ser de gato. Las resistencias bacterianas tienen que ser de gato. ¿Ya? Bueno, verán, ya para este parcial, vamos a hacer tienen que conseguirme y eso es tarea de grupo, ¿ya? Tienen que conseguirme una salmonela. Yo les había dicho que les voy a regalar un kit de pruebas bioquímicas, ¿ya? Tráeme por favor, Rudeña, por ahí estaban las pruebas bioquímicas atrás, por eso están en una gradilla. ¿Ya? Eso es. Ustedes van a ver a nivel de literatura que van a encontrar pruebas de química de aquí que se llama así. ¿Qué significa eso de INDIC? Vamos por la primera, la I de indol. Verán, ¿para qué sirve esta prueba bioquímica, la I de indol? A ver, para ir avanzando, asignen uno de cada grupo. Después ustedes van a tener que ayudarle con la materia, ¿ya? Para que prepare 250 ml de peptona. Porque va a llegar al final de la clase que nos vamos a tener preparado para que puedan sembrar. Asignen uno de cada grupo. Asignen ustedes mismos. ¿Ah? Peptona, sí. 250 ml. Ahí vamos a poner las S. Ya les indico con qué proceso vamos a seguir para hacer el aislamiento de salmonela, ¿ya? Cualquiera, rapidito. Gracias, Aaron, por ofrecer. Gracias, Aaron. Gracias. ¿Cuál va a ir? Aaron. ¿Tú vas a ir? No. Aaron siempre va 250 ml de peptona. Peptona. Ahí hazlo con Darling, digo, con Mike. Ella ya te indica. ¿Ya? ¿Y ahí el otro grupo? Es un ratito, rapidito. Mientras ponen a esterilizar, ya vuelven a la clase. Es rapidito. ¿Cuál es Michelle? Yo voy. Afuera. Ya tú vas. Ya. Necesito gente que resuelva rápido. ¿Ves? En los trabajos lo que más necesitamos es gente que resuelva así, que diga yo voy. Ya, entonces ya, ándate con la niña de allá, mira, ella se llama Maya, ella es del B. Dile, indícales cómo hacer la persona, porque ellos van a hacer también aislamiento salmonela. Eso es rapidito. A ver, escuchen.
Entonces vamos con la primera prueba bioquímica, indol. ¿Para qué sirve esta prueba bioquímica? Sirve para ver si la bacteria tiene la capacidad de producir una enzima llamada triptofanasa. ¿Ya? Triptofanasa. Triptofanasa. La llave para ti, doctor. ¿Tienen que sacar un papel ustedes de las llaves? ¿Y el otro grupo? Allá. Miren, escuchen. ¿Qué pasa? Miren, hay muchos medios de cultivo que tienen como componente este aminoácido de aquí. Triptófano. Entonces, ¿qué pasa? Si la bacteria tiene la enzima que se llama triptofanasa, ¿qué va a hacer? ¿Degrada qué? El triptófano. Producto de esa degradación, ¿qué se forma? Indol. Producto de la degradación se forma indol. Entonces, ese indol reacciona con un reactivo llamado así, de Kovacs. Cuando reacciona con el reactivo de Kovacs, en la superficie del tubo, aquí, se forma un anillo de color que es rojo. ¿Ya? Se forma un anillo de color rojo. ¿Eso qué significa? Indol positivo. Indol positivo. Entonces, ¿qué significa? Que la bacteria tiene la enzima ¿qué? Triptofanasa. Entonces yo pongo indol positivo. Ya vamos a ver al final la tabla, ¿ya? Bueno. ¿Dónde yo puedo ver la formación de indol? En la prueba de zinc. La prueba de zinc, miren, la prueba de zinc. ¿Se acuerdan que yo les dije que las pruebas bioquímicas todas tenían pico de flauta, a excepción la del zinc, ¿no es cierto? Eso está de aquí. ¿Ya? Ya vamos a interpretar, esto aquí está contaminado, pero vamos a interpretar lo que está aquí, para que ustedes vean. ¿Ya? Yo en esta prueba, yo aquí puedo ver la formación de indol, por eso se llama zinc. Sulfuro, indol y movilidad. Entonces, aquí yo puedo ver si la bacteria produjo o no produjo indol. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi reactivo de Kovacs que pasa allá abajo, van y buscan un reactivo de Kovacs, dice reactivo de Kovacs. ¿Qué cojo? Cojo una pipeta Paustero, ubican la pipeta Paustero, ¿no es cierto? Y coloco unas 3 o 4 gotas del reactivo de Kovacs. ¿Qué tengo que ver la formación aquí? Un anillo de color rojo. ¿Eso qué significa? Indol positivo. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos acá. Es en T, que es con M. Rojo de metilo, ¿ya? Ajá. Esta prueba no la tenemos, joven, escuchen, pero igual la voy a explicar. Vamos a hacer las pruebas bioquímicas que tenemos aquí. Cuando ya les dé el kit, ustedes van a ver más pruebas bioquímicas, ¿ya? ¿Qué significa esta M? El M significa la prueba de rojo de metilo. Rojo de metilo. ¿Ya? Espera, ¿cuál es el principal azúcar fermentable de las enterobacterias? La glucosa. Muy bien. La glucosa es el principal, porque todas las enterobacterias fermentan glucosa, ¿no es cierto? Todas. Ya, porque si no fermentaran glucosa serían clasificadas como no fermentadores de carbohidratos, que ya serían otro grupo. Bueno, si yo le pongo a la bacteria, miren, la bacteria tiene múltiples formas o múltiples vías para fermentar la glucosa. ¿Ya? Tiene múltiples vías para fermentar la glucosa. Escuchen. Glucosa, miren. La puede fermentar bajo dos formas. La vía butilenglicólica. La vía butilenglicólica. Y la vía mixta. Cuando la fermenta por la vía mixta, se forman una gran cantidad de ¿qué? De ácidos orgánicos. Recuerden que yo les había dicho que la fermentación es, ¿qué hace la fermentación? ¿Eleva el pH o lo baja? Lo baja, ¿no es cierto? ¿Produce qué?
compuestos ácidos, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya pusieron? Ya lo hicieron virtual, ¿no es cierto? Ah, ya. Bueno, entonces miren, producen una gran cantidad de ácidos orgánicos, ¿ya? Bueno, ácido succínico, ácido láctico, ácido fórmico, una gran cantidad de ácidos. ¿Qué sucede cuando se fermenta la glucosa? Entonces, ¿qué va a pasar con el pH? Este tubo, miren, el tubo va a ser un tubo, miren, que tiene como indicador de pH. El indicador de pH, ¿cómo se llama? Rojo de metilo. ¿De qué color es el tubo cuando ella es neutro? ¿De qué color es el tubo? Miren, aquí es diferente. Amarillo. Ya. Es de color amarillo, miren. El rojo de metilo cuando no ha sembrado nada, ¿de qué color es? Amarillo. Ahora, es un indicador de pH un poco diferente al resto, porque habíamos acordado de que la mayoría de los indicadores de pH se vuelven de color amarillo. Eso métanselo en la cabeza. La mayoría de los indicadores de pH, cuando el pH se vuelve ácido, ¿qué color se vuelve? Amarillo. Pero hay sus excepciones por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando el pH, como miren, produce gran cantidad de ácidos orgánicos, succínico, fórmico, láctico, una gran cantidad de ácidos ácidos? ¿Qué va a pasar con el pH? Va a ser bien ácido. Entonces, cuando se hace muy ácido, ¿de qué color se vuelve el tubo? Rojo. Cuando no está sembrado nada, ¿de qué color es? Amarillo. Y cuando después se llama rojo de metilo, ¿ya? Se vuelve de color, ¿qué? Rojo. Pero acuérdense que este medio, ¿qué tiene que tener como componente principal? ¿Qué tiene que tener como componente principal ese medio de cultivo? ¿Ah? Glucosa. Eso, muy bien, glucosa. ¿Y qué más? ¿Y algo más? ¿Qué más falta ahí? El indicador de pH, el rojo de metilo. Tiene que tener glucosa, ¿y qué tiene que tener? El rojo de metilo. ¿Ya? Ah, no, ya viene. Tú pides al laboratorio, denme una prueba para rojo de metilo, entonces te viene. Se entiende que tiene que tener glucosa y tiene que tener el indicador de pH. Una prueba que poco se ocupa, la verdad. La verdad que es una prueba que muy poco se ocupa. ¿Ya? Pero bueno. Vamos a hacer aquí. La prueba que se llama la B. Se llama de... Ya les digo cabones, los cabos. Habíamos dicho que la glucosa, jóvenes, toma dos vías, ¿no es cierto? La vía mixta, ácido mixta, y la vía butilenglicólica. La rojo de metilo es para ver si la bacteria fermenta la glucosa. ¿Por qué vía? Eso, muy bien, ácido mixto. Esta sería la que sobra. ¿Esta sirve para qué? Para fermentar la glucosa, para identificar que la bacteria fermenta la glucosa. ¿Por qué vía? Butilenglicólica. Muy bien, la butilenglicólica. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando la glucosa es fermentada por la vía butilenglicólica? También se van a producir ácidos. Pero cuando coge esa vía metabólica, se produce un compuesto intermediario que se llama así, miren. Acetoína. ¿Ya? Ya. Miren, esta acetoína es un compuesto intermediario, ¿ya? Que le va a dar energía obviamente a la bacteria. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el componente principal de la prueba de Bogue-Proskauer? Es muy bien, glucosa. Ese medio de cultivo, ¿qué tiene que tener? Glucosa. Si no tiene glucosa, ¿cómo yo sé? ¿Se entienden? Si no tiene glucosa, ¿cómo yo sé que la bacteria va a fermentar la glucosa por cuál vía? Tiene que tener como
como componente principal o el carbohidrato principal, que es la glucosa. Bueno, entonces miren, lo que pasa es que cuando yo hago esta prueba, yo necesito de dos reactivos, se escucharán bien, verán. Un reactivo llamado alfa naftol y otro reactivo llamado ¿qué? Hidróxido de sodio. Alfa naftol. Cuando vayan a hacer las pruebas bioquímicas en el kit, eso no lo vamos a hacer aquí porque no la tenemos, pero la tenemos incluida dentro del kit que les voy a dar. ¿Ya? Alfa naftol y hidróxido de sodio. ¿Ya? Así mismo, como yo decía, el reactivo de Cobos, ¿se acuerdan? El reactivo de Cobos viene aparte, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Agregar ¿qué? 2 o 3 gotas para saber si el indol está presente. El cambio de coloración de ese anillo me indica que el indol está presente. No es que yo tengo que hacer una prueba para identificarlo, yo lo hago por, mira, aquí yo identifico si fermentó un carbohidrato, si hay la presencia de determinados compuestos por los cambios de ¿qué? De colores, por los cambios de colores. Esas son las pruebas bioquímicas. ¿Ya? Bueno, entonces verán, como yo tengo aquí glucosa, miren, si la bacteria tiene la capacidad de fermentar la glucosa por la vía butilenglicólica, ¿qué va a formar? Acetoína. ¿Va a producir qué? Acetoína. Van a formar otros compuestos, ¿no es cierto? ¿Ya? Van a formar otros compuestos. Entonces, miren, esta acetoína se puede transformar en algo que se llama diacetilo. El diacetilo en presencia de un pH alcalino. Es decir, se transforma en diacetilo en presencia de, ¿qué? De un pH alcalino. Y cuando este diacetilo reacciona con este compuesto que se une al alfa naftol, se forma una coloración que roja en dónde? En la superficie del tubo. Parecido a lo que les explicaba del indol, ¿no es cierto? Se forma una coloración de ¿qué? Coloración roja. ¿Pero en qué pH se va a transformar? Miren, cuando tenga pH alcalino. ¿Sí entienden? Esa acetoína va a estar acá arriba, miren, acá arriba va a estar. Ahí. Ahora ustedes entienden por qué yo le agrego el hidróxido de sodio, ¿no es cierto? ¿El hidróxido de sodio qué es? ¿Un compuesto alcalino o un compuesto básico? Compuesto básico. El hidróxido de sodio es un compuesto ¿qué? Básico. Recuerden que este tubo, ¿qué pH tiene? ¿Alcalino o ácido? Ácido. ¿Por qué tiene ácido? Porque recuerden que producto de la fermentación de la glucosa, ¿qué pasa? Se producen ¿qué? Compuestos ácidos. ¿Ya? Pero aparte, ¿qué se formaba? La acetoína. Pero eso es cuando cogía la vía butilenglicólica. No estamos en la vía ácido mixta. En la vía ácido mixta se formaban más ácidos. Aquí también se forman ácidos, pero no como la vía ácido mixta, como el caso de cuando se forman muchos ácidos. ¿No es cierto? Entonces, para yo saber si está presente la acetoína, a mí me interesa saber que esté presente quién. La acetoína. Yo sabiendo que está presente la acetoína, digo, no, la bacteria fermenta la glucosa por la vía butilenglicólica. Miren, le voy viendo muchas características fenotípicas. Miren, fenotípicas, ¿qué significa? Lo que yo veo. Yo no le estoy diciendo características fenotípicas. ¿Cómo yo la describo a ella? A ella la describo viéndole las características fenotípicas. Blanca, poquita, y así, bla, 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 bla. Y hasta que llego a ¿qué? A Darwin, ¿no es cierto? Así mismo hago con la bacteria. Pero ahora, si yo quiero saber que ella es Darwin, ¿qué hago? Le extraigo material genético de su sangre y le hago una secuenciación y le veo los genes. ¿Sí me entienden? ¿Eso qué es? Caracterización genotípica. Y así mismo puedo hacer con las bacterias. Estoy viendo las características, lo que yo puedo ver. Todo eso es la microbiología convencional, todo eso de ahí. ¿Sí? Ahora, ¿sí se entendió, no es cierto? Esta prueba. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Ya
hemos visto esta. Estos cables. Recuerden que esto lo vamos a tener en el kit. Acuérdense lo que después. Cuando yo le agrego el indol, cuando yo le agrego el reactivo de cobas, cuando yo le agrego el alfa-naftol, el hidróxido de sodio, luego de que incubé. Pasado unas 24 horas, ¿no es cierto? Una vez, claro, luego de que incubé, ahí agrego. Luego de que incubé. Siembro yo ya les enseñé a sembrar las bacterias, ¿no es cierto? Ya les enseñé eso. ¿Ya? La parte mecánica ustedes ya saben, lo que pasa es interpretar. ¿Ya? Miren esta bacteria de un gato, miren. ¿Sabes? ¿Qué hay? Miren acá. Y se los comen a los discos, ¿no es cierto? Miren. De un gato que no se les sana la herida. Miren el carbapenémico. Por lo menos tenemos, ¿se acuerdan? Denme ejemplos de carbapenémico. Meropenémico. Por lo menos tenemos esa alternativa. Pero algún día, miren, acuérdense, ahora estamos así. Antes la penicilina estábamos así, ¿sí me entienden? ¿No? ¿Sí le ven el halo de inhibición que es grandote? La penicilina antes era así. De aquí a unos 10 años, el imipenem y meropenem, miren la penicilina, cuando recién salió. Hacía un halo así grandote, miren ahorita. ¿Sí la ven? Sí. Ahora, antes así era la penicilina, cuando recién salió. Ahora tenemos como alternativa terapéutica los carbapenémicos, pero yo dije que esos eran los antibióticos que de última había, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos eso ahora. Ahora ese gato se puede salvar con eso. Ya. Pero, ¿qué pasa? Que en las clínicas también comienzan a usar mucho los carbapenémicos, porque se dan cuenta que las heridas a veces no cierran. Ya la gente ya ve. Comienzan los doctores directamente el imipenem, meropenem, imipenem, y después se va transformando. Como ven que hace bien, ¿qué pasa? Se transforma en una actividad de rutina. Ya comienzan a colocar, y de aquí a unos 10 años, acuérdense, ya el imipenem va a estar así. Va a haber la resistencia. Nosotros recién hicimos un trabajo, que yo lo pasé ahí. ¿Sí lo vieron esas fotos que pasé? Ya. Eso fue en balsas. En balsas también utilizan muchos antibióticos como promotores de cremecimiento y preventivos. Y se dan cuenta de la gran cantidad de resistencias que se están generando. Dicen que la próxima pandemia no va a ser un virus, no va a ser el COVID, no van a ser virus, no van a ser bacterias mega resistentes. Cada vez más se han escuchado de la tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis se trata, la tuberculosis sí se cura. El problema es de que también esa bacteria va ganando resistencia a lo largo del tiempo. Después no va a haber tratamiento para la tuberculosis. Y así mismo no van a haber tratamiento para las heridas, no van a haber tratamiento para las infecciones y bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno, esa bacteria de ley se va a congelar. La voy a tener guardada ahí por unos 10 años. Bueno. Vamos a la de campo. Vamos después de aquí, a la C de citrato. La BI es doble exportable, las dos. Y la C sería ¿qué? Citrato. La C es de citrato. ¿Ya? Miren, jóvenes. La prueba se llama la prueba para identificar si la bacteria tiene la capacidad de descarboxilar citrato o de utilizar el citrato como fuente de carbono. Se llama citrato de así. Citrato de zinc. ¿Ya? Ya miren, ahora, escuchen acá, la mayoría de las pruebas bioquímicas que tienen indicadores de pH y tienen un compuesto, ¿no es cierto? En este caso, los anteriores habíamos hablado que eran azúcares.
Ya, pero recuerden, el citrato no es un azúcar. No es un azúcar. Es un compuesto orgánico que tiene ¿qué? Carbono. Ya, es un compuesto orgánico que entonces para que se pueda hacer esa prueba, necesariamente, miren, este citrato decimos que tiene. Tiene citrato y tiene el indicador de pH que se llama azul de bromotinol. Azul de bromotinol. Miren, cuando ustedes vayan a preparar, miren, este azul de bromotinol, ¿qué es? ¿El indicador de qué? Indicador de pH, ¿ya? Cuando él está neutro, es de color ¿qué? Verde. Y cuando esto es cuando es ¿qué? Neutro. Cuando el pH sube, es alcalino, ¿de qué color se vuelve? Azul. Se vuelve de color azul. Bueno, si se hace ácido, ¿va a ser qué color? Amarillo. Amarillo. Miren en el internet, no sé si la prueba de el agar citrato tiene glucosa, vean. No recuerdo si tiene glucosa. ¿Ah? Agar citrato decimos. Y vean el componente, ¿ya? Agar citrato decimos. Miren. Miren, más o menos de este color es, ¿sí lo ven? Aquí ya está contaminado, escuchen, esto ya está contaminado. El color se ve el citrato decimos. Aquí, ya es neutro, ¿no es cierto? Cuando yo lo preparo lo veo de color verde, ¿ya? Ahora, ¿tiene glucosa? Citrato, iones de amonio, iones orgánicos. No tiene glucosa, ya. Miren, entonces miren, no tiene glucosa. Entonces miren, todas las enterobacterias fermentan glucosa. Si tuviera glucosa, ¿de qué color se volvería primero el citrato? ¿De color amarillo? Ya, porque recuerden, producto de la fermentación de la glucosa, ¿qué se forma? Nada, el pH cae, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede? Hay ciertas bacterias que sí tienen la capacidad de utilizar el citrato como fuente de carbono y como fuente de energía. O sea, agarran el citrato y lo meten dentro del ciclo de Krebs. Recuerden que el ciclo de Krebs es una de las partes de la respiración celular para producir ¿qué? Energía. O sea, tienen esa capacidad de agarrarlo y meterlo dentro del proceso de producción de energía. ¿Ya? ¿Cuál es la enzima que tienen esas bacterias para poder utilizar el citrato? Citrato permeasa. Citrato permeasa. Citrato permeasa. ¿Ya? Que la bacteria tiene la enzima citrato permeasa, ¿qué hace? Agarra el citrato y lo introduce dentro del ciclo de producción de energía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Miren, ella dijo sales de amonio, dijo, ¿no es cierto? Eso es decir, amonio. Amonio. ¿Ah? Iones de amonio. Bueno, ya, iones de amonio, dijo ya. Miren, amonio que es compuestos nitrogenados. Ya, o sea, miren, el agar tiene que compuestos nitrogenados. ¿Qué sucede? La bacteria cuando utiliza el citrato como fuente de carbono, también tiene la capacidad de utilizar ¿qué? Sustancias que son derivados de ¿quién? Del amonio. Producto de eso, ¿qué sucede? Ese amonio se transforma ¿en qué? En amoníaco. ¿Qué pasa con el amoníaco? El amoníaco es un compuesto ¿qué pasa con el pH? ¿Qué lo hace? Lo eleva. Entonces, el pH del medio, ¿en qué se transforma? ¿En alcalino o en ácido? En alcalino. ¿De qué color se vuelve el tubo? Azul. Entonces, miren. ¿Sí ven ahí cómo se está haciendo azul?
¿Se entiende? Tienen B. Pero por aquí hay uno que es más. Esto es contaminación, obviamente. Miren, aquí hay uno. ¿Se volvió el color azul? Entonces, ¿qué significa? Citrato, positivo. Y si ustedes lo ven del mismo color, ¿qué significa? Citrato, negativo. ¿Ya? Sí, sí se van entendiendo, ¿no es cierto? ¿Están entendiendo? Pero cada uno tiene que hacer su agarre, su... Claro, pues 250 por grupo es... Es que cada quien va van a colocar ahí las heces. Ya les indico eso. Preguntas hasta aquí. Vamos a hacer un receso de un minuto, ¿ya?